Griselda Gambaro nació en Buenos Aires en 1928. Versátil escritora de cuentos, novelas, teatro y libros infantiles, además de articulista. Sus cuentos se mueven entre lo cruel y lo íntimo, como bien lo muestran estos ejemplos. Nosferatu. Nosferatu el vampiro es hombre de tinieblas. Nació en Transilvania en un tiempo impreciso, se alimenta de la sangre de sus víctimas y es casi siempre inmortal. Obviamente se acostó al amanecer. Antes se había acercado a la ventana que carecía de vidrios, cubiertos de polvo los bastidores de madera, y había mirado hacia abajo con sus ojos sin párpados. La oscuridad se diluía suavemente vencida por la luz. Pasó un ómnibus colmado de obreros, cruzaron 2 o 3 coches con los focos todavía encendidos. Nosferatu acarició el polvo de la ventana con sus largos dedos de uñas crecidas, y el polvo permaneció quieto. Miró de nuevo hacia afuera y suspiró. Podía dormir en paz. Ningún movimiento extraño lo amenazaba. Se acostó vestido sobre el suelo lleno de tierra y no se despertó hasta el anochecer. Durmió de un tirón, sin sueños, y la oscuridad lo despertó como despierta la luz. Debía salir, la calle entrañaba un peligro, pero en la calle encontraba su sustento. No podía recorrerla como si fuera otro, con un cuerpo sin más historia que la juventud o la vejez. Asustaban su forma de caminar, su alta y negra estatura, la mirada inmóvil que no daba el respiro del párpado. Pensó que se habían empequeñecido sus gestos, antes los movía la pasión y ahora, cuando salía, consumaba un simple despojo, robaba como el más mísero de los ladrones y con menor aptitud. La noche anterior lo habían perseguido tenazmente. Él había actuado con una falta de prudencia que más tarde recordó con asombro y no supo explicarse. Había agredido a un transeúnte rezagado, caminante inerme entre las sombras y sin embargo dueño dichoso del calor y el movimiento de su sangre. Hostigado por la avidez y la nostalgia que conservamos hacia los deseos perdidos, Nosferatu lo había atacado desde atrás. Con una vara de hierro había golpeado repetida, bárbaramente la nuca frágil, como si se concediera un desquite o se castigara. Luego, en lugar de moverse, había permanecido quieto, fascinado ante la sangre que le provocaba una incomprensible repugnancia. Y cuando por fin se arrodilló junto al hombre que yacía en la calle, y se levantaba ya con el botín en la mano, otros transeúntes lo habían sorprendido. Huyó entonces y supo que su salvación la debía a una persecución emprendida con desgano. Las piernas no le respondían. Él, que había sido capaz de transformarse en criatura alada, estaba pegado a un cuerpo que le hablaba solo de necesidad y no de gloria. Salió echando la llave, aunque no había muebles ni pertenencias en el cuarto, completamente vacío. Ni siquiera una luz en el techo, solo tierra que había entrado durante años por la ventana sin vidrios. Tierra seca o acompañada de lluvia, seca enseguida, como si la humedad rehusara su lejano parentesco con la sangre. Bajó las escaleras, ocultándose de los vecinos, y caminó, tratando de imitar el paso de los otros. Se adhería demasiado a la pared. Se agazapaba cuando oía risas o murmullos y sabía que era un error. Debía haber esperado que la noche avanzara y la oscuridad fuera intensa, creciera solitaria como él mismo, y sin embargo, no podía hacerlo. Desfallecía. Comer, pensó, e imaginó torrentes de sangre, océanos de sangre, fuerza y saciedad. Pero la imaginación no lo alentaba como quien sueña para otro. Una vieja caminaba delante de él y se detenía cada rato en los botes de basura. Comenzó a seguirla por costumbre, una costumbre ancestral que no podía abandonar aunque fuera ya inútil, gratuita y sin sentido como tantas costumbres. La vieja intuyó su presencia porque de pronto se volvió, enfrentándolo inmóvil. Nosferatu vio sus ropas carcomidas,
su cabellera rala. La vieja lo miraba sin miedo, y esto lo fastidió un poco, lo atemorizó también. Sin embargo, cuando llegó más cerca, comprendió que la vieja estaba inmovilizada por el hambre. Mientras que en él era sequedad, en ella el hambre rezumbaba saliva, como en un animal esperando su alimento. Él pensó en atacarla, descubrió los colmillos y apresuró los últimos pasos, sabiendo no obstante que el simulacro no sustituiría a la acción. Ya no podía atacar de esa manera, provocar el minuto de espanto y casi de amor que anticipaba en sus víctimas la entrega, el éxtasis pavoroso del deseo y de la muerte. La vieja pronunció unas palabras que él no entendió, pero que intentaban un saludo. Insinuó una temblorosa sonrisa. Cuando estuvo a su alcance, extendió la mano hacia él con un gesto pedigüeño, ávido y remiso al mismo tiempo. Nosferatu le mostró los dientes como un perro que gruñe listo para el ataque. Pasó de largo y se sintió desfallecer. A ciegas, abrazó un tronco en busca de apoyo. Por un segundo reclinó la cabeza. «¿Qué le ocurre?», preguntó la vieja con voz educada, una sombra de afecto. Él negó mudamente y se alejó, no sin antes depositarle unos billetes en la mano, como si fuera ese el precio para seguir su camino, el pago del fracaso o de la indiferencia que necesitaba. «Gracias, señor», dijo la vieja, y después de un momento la escuchó correr detrás de él. «Es mucho», explicaba sin resueño, disculpándose ella misma de esa generosidad desmedida que solo podía ser fruto de una equivocación. Nosferatu no se detuvo y ella lo sujetó por la manga. Él apartó el brazo y un trozo de tela se desprendió limpiamente. «¡Dios mío!», susurró la vieja con una inquietud que le nacía de las sombras, del frío, del resultado de su gesto desprovisto de violencia. «No es nada», dijo él en un murmullo. La carne brotaba lívida del desgarrón, pero no intentó cubrirse. La vieja miró con asombro el trozo de tela que se deshizo como ceniza entre sus dedos. Se sobresaltó, las arrugas se le profundizaron y abrió la boca dispuesta al grito. Él desvió los ojos, preservándola de su fijeza inmutable, y trató de ocultar los colmillos que habían sido temibles. Para tranquilizarla, se encorvó aún más, empequeñeciéndose, y retrocedió unos pasos. Lo consiguió, porque la vieja dejó de respirar aceleradamente y sonrió avergonzada, como después de un susto sin motivo. «Es mucho», repitió y justificó la fragilidad de las ropas por razones de miseria. Pero la dádiva la desconcertaba. Escudriñó el rostro sumido y dijo: «Usted lo necesita más». Eligió un billete y lo guardó bajo el escote, el resto lo tendió hacia él, pero bruscamente volvió a asustarse, se inclinó y abandonó el dinero sobre el suelo. Nosferatu no lo recogió, se alejó rápidamente y dobló en la primera esquina. A lo lejos, una luz caía sobre la puerta de un bar. Apenas un foco anémico, rodeado por la niebla que le hería la vista como si encandilara. Pensó que no habría alimento en la oscuridad y hacia la luz se encaminó. Un perro vagabundo aulló a su paso, erizó el pelaje del lomo y se escondió luego con el rabo entre las patas. Él se apresuró apretando la boca para sofocar náuseas de debilidad y de vacío. Entró al bar y se sentó protegiéndose los ojos con la mano. Un mozo atendía desganado el delantal gris, las uñas largas que debían hundirse en los platos de sopa. Temiendo la desnudez de su voz, señaló con el índice en el menú y supo enseguida que no podía esperar tanto. «¿Qué?», dijo el mozo. «Leche», repitió él alzando apenas la voz que se le antojó ronca, inhumana. Pero el otro no pareció darse cuenta. Asintió y casi sin demora depositó sobre la mesa un vaso que rebasaba. «Lo demás va marchando», explicó por rutina y limpió la superficie de la mesa con el borde de su delantal sucio. Lo miró con una curiosidad que no alimentó, cansado. Nosferatu se abalanzó hacia la leche y bebió. Tenía ganas de morder el vaso, pero ya no podía morder. No sabía por qué, quizá corrían otros tiempos, otras crueldades, y el gesto se había vuelto irrisorio. El líquido atemperó la sensación de vacío, la quemazón del hambre. Reclinándose contra el respaldo de la silla, suspiró y se dejó estar, como si él también pudiera adherirse a la frágil esperanza de los otros en la aventura posible, o más modestamente,
compartiera la dicha de existir en la inadvertencia. Un policía fornido de uniforme se acercó al mostrador y conversó con el dueño del bar. Debió contar un suceso hilarante porque ambos comenzaron a reír, el dueño con carcajadas rotundas y halagadoras. Luego, el policía giró el cuerpo y, apoyando los codos sobre el mostrador, recorrió las mesas con la vista de un modo que quería ser inofensivo y resultaba escrupuloso. Se detuvo un instante sobre un parroquiano que, aún de espaldas, se agitó inquieto y en la mesa siguiente descubrió la figura oscura que se protegía los ojos con la mano. Entonces interrumpió el escrutinio en la certidumbre de su presa. Nosferatu lo había percibido también, a pesar de la mano sobre los ojos, la tensión dolorosa del cuerpo, la inmovilidad alerta como la de un animal aterrorizado. El policía se separó del mostrador y se afirmó sobre sus pies, frotándose los muslos con los dedos abiertos. Nosferatu se enderezó en la silla, sintió el dardo de la luz e involuntariamente se incorporó volcando el vaso que rodó estrellándose contra el suelo. El policía empezó a caminar hacia su mesa. Caminaba lentamente y sonreía con una sonrisa de reencuentro o de ternura. Nosferatu apartó al mozo semidormido, forcejeó con los batientes de la ventana hasta que consiguió abrirlos y saltó hacia la calle. Escuchó el sonido odioso de un silbato señalando fuga y persecución. Ruido de sillas caídas, pisadas. Cayó lastimándose las rodillas, se levantó y corrió. Desvió la cabeza y miró fugazmente. Ya no era un policía aislado, todo un grupo había emprendido una persecución tenaz. Aceleró, pero sin ganar distancia, enloquecido por el sonido implacable, por la secuela ininterrumpida y sorda de las pisadas en el pavimento. No podía correr más, el corazón se le estrangulaba, la rodilla sin rótula. Se ocultó detrás de una hilera de autos y allí esperó. Los policías doblaron la esquina y se detuvieron unos segundos, desconcertados ante la calle desierta, la brusca desaparición de la rígida figura de negro que los precedía. Formaron un grupo compacto y conversaron un momento entre ellos. Nosferatu se preguntó cómo habían aparecido tan de golpe. En la ciudad dormida, ¿qué hacían ellos tan despiertos? Jadeando penosamente, espió mientras el sudor inundaba su piel que había sido reseca. Sudor de miedo, pensó. Eran 5, todos altos y erguidos, y uno de ellos tenía el revólver desenfundado, apuntaba hacia las sombras de manera imprecisa, haciendo oscilar el arma como un niño que juega. Oyó risas, una frase pronunciada con un acento de orden. Enseguida, se dividieron y avanzaron hacia la hilera de autos. Nosferatu se alzó y empezó a correr. Las balas silbaron por encima de su cabeza, muy desviadas como si no quisieran acertarle. Sin embargo, estaban cada vez más cerca. Cada vez más nítidamente escuchaba los gritos. Y luego, no ya la sensación de peligro, la persecución que permite una mínima esperanza, sino la realidad inevitable. Los cuerpos pesados, el resuello animal a distancia imperceptible. Una mano tocó su hombro, resbaló aferrándolo por la ropa. El saco se desprendió enteramente, se disgregó en hilachas, polvo, ceniza. Pero los otros no se asustaron. Rieron un poco sin aliento por la carrera. Nosferatu dio 2 zancadas, tropezó y cayó de bruces. Los 5 se abalanzaron hacia él. Lo sujetaron y se quedó quieto y sin resistencia mientras el silencio se instalaba entre los hombres que lo habían perseguido. Esperó hasta que las manos que lo aprisionaban se levantaron y por un momento pensó que se había equivocado y que lo favorecía una impensable justicia o misericordia, puesta fuera de esos hombres, puesta fuera de su destino, casi fuera del mundo. Pero las manos descendieron de nuevo sobre él y lo inmovilizaron de espaldas contra el pavimento. El que tenía el revólver desenfundado lo guardó en la cartuchera. Desde el suelo, Nosferatu los miró. Parecían inmensos, gigantes. Uno de ellos se dejó caer de rodillas a su lado y acercó el rostro. Abrió la boca. Los dientes asomaron muy blancos y reales. Nosferatu gritó. El policía le clavó los dientes en el cuello torpemente, pero con decisión. Atacó la carne varias veces hasta que la sangre brotó limpia. Nosferatu volvió a gritar. Y luego, uno tras otro,
se inclinaron sobre él, sedientos, con la boca abierta. En Literatura para Oír les estamos presentando Verdades a Medias, de la escritora argentina Griselda Gambaro. Janus. Las profecías aseguraban que llegaría el mal. No precisaban cuándo ni dónde, si de las montañas nevadas del oeste o de las planicies que tocaban el mar hacia el este, quizás del norte, de aire transparente o del sur. Pero el mal llegaría y devastaría la tierra de los últimos hombres. El más viejo de los profetas tomó la palabra por los otros y anunció con voz átona que este mal sería irreconocible, puro y sin mezcla. Aunque habían intentado penetrar en él, desentrañar su naturaleza, no habían encontrado filiación alguna, ningún atisbo de lo que persiste en el más insondable de los males. La filatura que lo une en sus orígenes a la perversidad o al humus donde crece, abonado por la frustración, la desdicha, el resentimiento y la desesperación del odio. Las profecías solo sirven para inquietarnos. Incluso si anuncian la felicidad, el advenimiento de un Dios, no hay tal ventura. Después de la profecía, en la concreción o el manipuleo de los detalles, ese Dios, aunque traiga bondad, vale de poco. Es poca cosa. En esta ocasión, las predicciones eran de augurio francamente nefasto, y se les dio crédito porque los profetas enjuagaban su boca en el agua del futuro, y el gusto que les dejaba el agua entre amargo y salobre, les transmitía el conocimiento de lo que en algún lado se forjaba para acaecer. A mí no me querían los profetas, ni yo los quería a ellos, aunque disimulara mi animosidad con los modos del respeto y la sumisión. Pensaba que no es conveniente anticiparse a lo que nos depara el tiempo, y que por otra parte, ese acontecer está inscrito en la historia de los hombres con mayor certidumbre y nitidez que en el sabor olvidado por el agua de mar en la boca de los profetas. No hacía falta recurrir a ellos. Esa misma historia prepara para cualquier predicción, siempre que se esté constantemente alerta, los ojos abiertos como faros sobre corrientes oscuras. Mi abuelo había sido jefe de la tribu, y después de él mi padre. Y cuando mi padre se transformó en un viejo vacilante, sin inteligencia, mi hermano mayor accedió el cargo. Yo me creía más sagaz, y mi despecho se había traducido en sabiduría. Había sido más consultado que mi hermano en momentos de peligro, incluso más honrado, porque rara vez los hombres amordazaban su gratitud. Cuando el río arrasó las casas y los sembradíos, yo les había enseñado a prevenir las inundaciones. Y cuando los hombres desvariaban con heridas profundas, de bordes amarillos, yo solía curarlos con hierbas y hongos que recogía en el bosque. ¿Cómo y de qué manera llegaría el mal? Los profetas y las profecías no lo aclaraban. Ni tampoco cuándo, pero sí que sería un tiempo que veríamos. Entonces la fortaleza y la decisión de mi hermano fueron de poco provecho. El rencor lo asaltó. Era bueno para la caza y el combate, para rescatar niños de una hoguera y apropiarse en los saqueos de los mejores bienes y de las mujeres más hermosas. Pero no sabía pensar. Se arrastraba inválido dentro de su cabeza, incapaz de imaginar el único o los múltiples rostros de ese mal que nos amenazaba, incapaz también de esfuerzos menores, como sopesar los pro y los contra de una situación, idear estratagemas para peligros potenciales. Solo ejercía el poder de su cuerpo, que le dictaba reacciones inmediatas, deseos, ambiciones pero no pensamientos. Fue entonces cuando los hombres acudieron a mí. Él los encabezó a regañadientes, y fue el único que sostuvo su lanza en la mano como reafirmación de autoridad, mientras los hombres se sentaban alrededor del fuego en el centro de mi casa.
Y yo pensé, podrían ser pájaros. El mal podría venir en esa envoltura de alas por el aire. Pájaros de apariencia inofensiva que de repente emprendieran vuelos rasantes sobre una joven cruzando el lago en barca. Y luego, más decididamente, se encarnizaran con niños en una fiesta de cumpleaños celebrada bajo los árboles, invadieran sembradíos y nos quitaran el sustento, ya escaso, perforaran con sus picos mortíferos las ventanas tapiadas y nos persiguieran para desgarrarnos las carnes, después de cebarse nuestros ojos. Sería un mal implacable, sin contacto con lo reconocible. Olvidaríamos las bestezuelas aladas que nos alzaban los ojos hacia el cielo con una sensación de placer y solo cobijaríamos el pánico ante esos instrumentos de precisión ciega y vertiginosa. Quizás se salvarían unos pocos, huyendo en unos extraños, veloces vehículos que nos traerían del futuro. Los demás perecerían atacados por los pájaros. En mis pensamientos, la sangre que derramaban era roja pero intocable, nuestros cuerpos mismos no se podían tocar. Me aparecían en una superficie plana y luminosa que en un momento se oscurecía, borrando cuerpos, pájaros y sangre intocables. Y lo que pensé me pareció atroz y también imposible. Pero, ¿acaso lo imposible no es una ilusión que usaría el mal para existir? Los hombres venían a mi casa cada noche. Permanecían en silencio mientras yo pensaba. No compartía con ellos mis conjeturas para no sobrecargar la espera ya densa en aprensiones. Valientes como mi hermano ante peligros concretos, aquellos impredecibles los sumían en la cobardía de la inanidad. ¿Qué hacía yo sino intentar corporizar la profecía? Pero no encontraba palabras ni imágenes de entera certidumbre. Podrían ser arañas, minúsculas arañas engrandeciéndose día tras día, reproduciéndose sin cesar, segregando los jugos de la tela con obstinación homicida y multiplicadora. Y habría una niña amacándose mientras un río oscuro y móvil la fuera cercando por el suelo y el aire hasta que una cayera sobre su falda y otra, sin que la niña lo advirtiera en un movimiento de vaivén. La madre, estrujando el borde de su delantal, observaría por la ventana la tierra y el cielo oscurecidos, su niña en la hamaca, y saldría con un grito, tarde ya. Su niña encerrada en la tela, chupada como una mosca, manteniendo la misma sonrisa de placer inmutable en los rasgos tirantes. Pero el pesar y el movimiento precipitado de la madre no durarían, las telas no tardarían en envolverla, desangrada y seca, quieta y eterna, en su instante de terror. Y después serían las casas y el pueblo entero, adormeciéndose con la gente viva dentro, bajo la tela gigantesca, a la espera de los obsesivos comensales. O podrían ser ratas u hormigas, cada especie aniquilando en su estilo particular, pero todas llevando hacia la más ominosa de las muertes, que es aquella que sobrepasa nuestra capacidad de imaginarla. Quizás fueran criaturas traídas por el viento, con dedos gelatinosos que no obstante podrían asir como garfios. Nos rodearían exudando mares de una materia elástica, donde yaceríamos inmovilizados sin morir, para encarnizarse después en cada uno con violencias y perversidades suntuosas. O formas invisibles que nos despojarían de nuestro cuerpo y nos habitarían. El mal sería el vacío de nosotros mismos, la mortificación de la oquedad. Alguien se dirigió a la puerta, miró hacia afuera y volvió a su sitio con un estremecimiento de fiebre. Mi hermano me lanzó una mirada hostil. Pude observar su rostro, la mandíbula apretada, la frente estrecha. Inútil. Y yo pensé, podrían sorprendernos dioses escamosos brotando del centro del océano, que no entendieran gestos de conciliación, sustancias caídas del cielo que dejaran los campos fulminados o vegetales que desprendieran miasmas, brumas irrespirables que nos atormentaran en una asfixia lenta, alterándonos los sentimientos.
podría ser el mal, la desaparición de la luz. Y una noche, los niños y las mujeres dormían, los hombres velaban en mi casa, hubo ruidos afuera que los perros guardianes no delataron. Fue el silencio de los perros el que trajo la certeza de que el mal estaba ahí. Y después de tanta espera, se produjo casi un alivio en los hombres. Mi hermano se levantó de un salto, empuñando su lanza, y fue el primero que corrió. Los otros lo siguieron. No los imité, paralizado por el miedo o la inercia. Abrí la ventana y atisbé entre las sombras algo moviéndose tan rápidamente que solo alcancé a percibir la vaguedad de una materia sin contornos y el aire que se agitaba. No volví a ver a mi hermano. Ninguno de los hombres regresó. Entreví hogueras a lo lejos como señales de desastre. Me asomé cauteloso al patio delantero que daba a los árboles del camino. Una mujer yacía destripada, con el sexo descubierto, y más atrás, recostada en un árbol, una niña miraba, con ojos sorprendidos, tan absortos como los de la niña de la hamaca. La toqué y se inclinó blandamente hacia un costado, la nuca rota. Evitando el vientre, observé las restantes heridas de la mujer, demasiado prolijas para la dentellada de un animal, demasiado desgarradas para un cuchillo o una espada, bordes en serrucho de un arma desconocida. De un cuerpo, solo restaba la sombra en la pared. Entré en la casa como si pudiera protegerme de esas muertes. Atranqué la puerta y subí al granero por una escalera colgante que luego recogí. Me arrodillé oculto bajo una red de travesaños y de telas de araña. Afuera oía gritos de origen impreciso y otros identificables no menos pavorosos, el aullido de un perro sumido en el dolor, el largo lamento de una mujer que no esperaba ya misericordia. Durante un tiempo, no signado por el día o la noche, pasé hambre y sed, respiré olores de carne en descomposición. Me rodeaba ahora el silencio. Por un momento pensé, si el mal no tendría para mí otro rostro, dejando mi casa y a mí mismo indemnes mientras sembraba afuera el espanto y la destrucción. Pero cuando la puerta fue destrozada y unas figuras entraron moviéndose sigilosamente, no por miedo sino por hábito de casa, me di cuenta de que el mal también a mí me incluía, y lo agradecí. Alcé los ojos hasta el día oscuro que había vuelto. Sin saber cómo, rompiendo los hilos pegajosos de las telas de araña, rodé hasta el lugar del fuego, allí donde los hombres y mi hermano se reunían, mientras yo intentaba percibir las formas del mal augurado por los profetas, tan total y absoluto, que no guardaría parentesco con nada conocido. La ventana estaba abierta. Las cenizas de los incendios caía como lluvia. Hubo un tajo de luz. Recordé que todo acaecer está anunciado por lo que ya acaeció, y comprendí que la profecía había sido clara, de sentido tan diáfano como para no verlo. El aire se llenó de rumores, de risas, de presencias que guardaban aquella actitud confiada que nace después de una victoria. Reconocí una palabra y supe que entre todos no había uno que no se me pareciera. Semejantes a mí mismo, extranjeros como mi hermano muerto.